Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Primero, recordar que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado a gran escala derivado en gran medida de la Primera Guerra Mundial, desde el año 1914 a 1919. Y también mencionar respecto a esta Segunda Guerra Mundial que ciertamente los conflictos arrastrados desde el Tratado de Versalles, sumado a un conjunto de factores de diversas naturalezas, fueron caldo de cultivo para la creciente hostilidad que acabaría en la más violenta de las guerras enfrentadas por la humanidad. Dicho esto, ahora sí hablaremos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, comenzando con la división de Alemania. Bueno, entre las consecuencias debemos decir que al culminar la guerra, Alemania fue dividida en dos partes. Los países victoriosos pasaron a administrar regiones enteras del país. Luego se crearon dos repúblicas. Esta división constó, por un lado, en la zona occidental se estableció la República Federal Alemana, la cual tenía un sistema capitalista, y en la zona oriental se estableció la República Democrática Alemana, de tendencia comunista e influida por los soviéticos. Por último, decir que de este hecho derivó la construcción del Muro de Berlín, el cual marcó la división del territorio alemán. Ya en el año 1989, el muro fue derribado y Alemania se unificó nuevamente. Continuemos hablando sobre estas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y en este caso hablar sobre la Guerra Fría. Antes que nada decir que la economía europea era frágil después de la guerra. Por el contrario, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían industrias potentes y activas. Ambas buscaron influir en otras naciones, lo que generó conflictos entre estos antiguos aliados de la guerra. También decir que los Estados Unidos se convirtió en el líder del mundo occidental y por el otro lado la Unión Soviética se convirtió en el líder del bloque socialista oriental. De esta manera los dos países compitieron por demostrar cuál era el más fuerte en términos culturales, políticos, industriales y de armamento. Así surgió la Guerra Fría. Continuemos hablando sobre otra consecuencia, es decir, sobre la destrucción de ciudades. Decir que un porcentaje del territorio europeo quedó devastado tras años de intensa guerra. Hubo daños a las infraestructuras de diversas ciudades que sufrieron bombardeos. También mencionar respecto a este tema que Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas en Japón por la explosión de las dos bombas atómicas. A partir de ese momento se ha implementado políticas con el fin de evitar el uso de armamentos nucleares. Pero sigamos hablando sobre estas consecuencias porque debemos hablar sobre el Plan Marshall. Bueno, respecto a este plan, decir que el Plan Marshall fue un programa de ayuda económica que ofreció el gobierno de los Estados Unidos por un monto de 12.000 millones de dólares. Estos fondos fueron recibidos por los países de Europa Occidental para su reconstrucción y desarrollo industrial. Continuemos hablando sobre estas consecuencias, en este caso hablar sobre la ONU. Bueno, decir que la Carta de Fundación de la ONU se firmó en 1945. La organización nació con el propósito de tener un nuevo orden diplomático internacional y evitar posibles conflictos entre las naciones, aunque en la actualidad su función es muy discutida. La consecuencia que veremos a continuación es el Estado de Israel. Decir que el Holocausto y los graves ataques que sufrió la comunidad judía en Europa impulsaron la creación del Estado de Israel en 1947 en tierras de la antigua Judea e Israel bíblicos. Lamentablemente, esto trajo consigo constantes conflictos entre el pueblo palestino e israelita. Y la última consecuencia que mencionaremos es la descolonización. Bueno, decir que al finalizar la guerra se inició una serie de movimientos de descolonización en aquellos países que aún estaban bajo el control de países europeos. Muchos países africanos y asiáticos lograron su independencia entre los años 1945 y 1975.
Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!